La inteligencia artificial tiene un problema. Este capítulo empieza con la historia de un cuate que se llama Douglas Ivester. Lo contrataron como CEO de Coca-Cola. Imagínate lo que hacen para tomar una decisión de este peso. Tú eres PepsiCo y quieres a alguien muy fregón, pues róbate al que está en Coca-Cola. Libros y dinero. Y al final le fue pésimo. Hoy, más que nunca, estamos creyendo ciegamente en la inteligencia artificial. Libros y dinero. Velocidad sacrifica precisión. Hablemos de Smart Management. ¿Qué funciona en el mundo de incertidumbre? Heurísticos. La inteligencia artificial discrimina. Libros y dinero. El día de hoy hicimos algo diferente. Hoy, más que nunca, estamos creyendo ciegamente en la inteligencia artificial, en los algoritmos, en el poder del procesamiento de datos y creemos que eso nos acerca a la verdad. Es algo que hemos estado revisando últimamente en Libros y Dinero y me he topado con autores muy interesantes e ideas que se contraponen a este control absoluto de los algoritmos sobre las decisiones humanas. Hoy te vas a llevar el conocimiento para que sepas cómo es que puedes aplicar herramientas totalmente humanas a una toma de decisiones. Y no solamente cómo las puedes aplicar, sino cómo pueden ser incluso mejores herramientas que las herramientas tecnológicas. Menos es más. La simplicidad es regla. Bueno, es mucho más complejo que eso y por eso hoy lo hicimos diferente. Hoy quiero tener un diálogo con un buen amigo, con David. Vamos a platicar de un libro que se llama Smart Management de Gerd Gigerenzer y la intención de hacerlo en diálogo es porque esto se lo estuve platicando a mi esposa y repasaba las ideas y de repente me decía, no te entiendo, no estoy cachando. Entonces dije, necesito un interlocutor en este podcast para que él pueda cuestionarme, pueda preguntarme y podamos llegar a una explicación mucho más entendible, donde tengamos mayor alcance. Pero no por el alcance vamos a sacrificar practicidad, porque esto te lo vas a llevar para que tengas mejores herramientas. Hoy en específico te vas a llevar herramientas de reclutamiento. Si es que tú no reclutas, no te preocupes, te va a servir la teoría básica, porque en el siguiente podcast vamos a hablar de herramientas para aplicarlo al tema de estrategia. Hablemos de Smart Management de Gerd Gigerenzer y también Ho-Cheng Reb y Shen-Hua Luan. Venga, David, hablemos. un gusto. Gerd Gigerenzer. De hecho, ¿Lo dije bien? Sí, me cuesta trabajo pronunciarlo. No sé si yo lo digo bien. Y estos dos autores no los conozco, pero es como cuando ves una película y dices con Tom Cruise. Entonces estamos viendo el libro de Gerd Gigerenzer, que es el que ubicamos más. Libros y Dinero presenta Sí. Gerd Gigerenzer. Oye, a ver. Empecemos, amigo. Te invité porque tú tienes un background que tiene que ver con recluta y desarrollo de talento. Correcto. Uh-huh. Así es. Eso pertenece a un mundo complejo e impredecible, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y me imagino tienes herramientas, bueno, sé que tienes Tengo herramientas herramientas. para optimizar tus procesos y que buscan acercarte a un resultado óptimo. O sea, que la persona que contrates sea una persona exitosa en la posición que va a desarrollar, ¿correcto? Correcto. Así es. Entonces, voy a soltar algunas preguntas y dime si a ti como este rol de reclutador te parecen interesantes. De acuerdo. Venga. ¿Qué crees que sea mejor? ¿Una serie de exámenes estandarizados y un proceso de reclutamiento sistemático mucho más robusto o uno más simple? Uno más simple. Ok, ahora vamos a analizar qué es mejor, que tengamos un solo entrevistador o muchos entrevistadores. ¿Te suena interesante eso? Me suena interesante. ¿Qué crees que sea mejor? O piénsalo para la audiencia. ¿Crees que les parezca interesante saber qué es mejor, utilizar el procesamiento de datos, algoritmos e inteligencia artificial o un sistema de decisión simple para la toma de decisiones? Ok, para lo que yo hago, creo que para la toma de decisiones, yo confiaría más en un sistema simple. Okay. Sí me interesa saber si es mejor que una persona reclute o que más personas recluten. Se me hace un poco obvia la respuesta, pero seguramente hay cosas que no comprendo y que me gustaría descubrir. Ok, ahí te va. Creo que tu respuesta está un poco influenciada de lo que platicamos previamente.
Antes estabas más cargado a algoritmos y procesamiento de datos. ¿Ok? ¿Estoy en lo correcto o no? No, o sea, sí, porque he leído algunas obras de algunos autores que critican y examinan cómo la inteligencia artificial y la tecnología han influido, sobre todo en la fuerza laboral desde la revolución industrial. Y ahí te va. Y de acá parte este libro. ¿Ok? Particularmente, esta pandemia de COVID fue un parteaguas. Totalmente. ¿Y qué ocurre? Antes pensábamos o caíamos en la ilusión del control. O sea, pensábamos que modelos económicos, modelos de tal, nos iban a llevar a una mejor predicción de lo que iba a ocurrir. Sí, correcto. Ajá. Llega la pandemia, sacude al mundo y tenemos escasez, crisis en las cadenas de suministros, y entonces decimos, wow, lo que creímos que era un riesgo y que era algo calculable y que estaba dentro de un espectro de procesamiento de datos, no está. Y ni la inteligencia artificial y ni nada pudo haber hecho previsible un confinamiento global, o sea, que todos estuviéramos en nuestras casas, encerrados, y una enfermedad que se esparció rápidamente alrededor del mundo. Nada lo pudo haber previsualizado. Claro. Y eso es parte de lo que hace que la gente hoy se acerque a más modelos de toma de decisiones bajo incertidumbre. Y relacionándolo al tema de Recluta, que es lo que vamos a ver hoy, el tema de Recluta es incertidumbre. Vamos a entender dos cosas, que esto nos va a ayudar a ver cómo podemos tomar las decisiones, ya sea de Recluta, de estrategia o de lo que sea. ¿Ok? Existen dos tipos de mundos. Existe algo que Gerd Gigerenzer en el libro menciona como small worlds, ¿Ok? mundos pequeños, y algo que menciona como large worlds, mundos grandes. ¿Ok? Los mundos pequeños es el dominio del riesgo y los grandes es incertidumbre. ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo? Por ejemplo, cuando la gente dice la vida es como una lotería, la vida no es como una lotería. La vida es mucho más. Un mundo pequeño es algo donde puedes conocer todas las probabilidades, todos los elementos presentes, futuros, y con eso puedes hacer un cálculo de riesgo exacto. ¿Ok? Eso es una lotería. Eso es un mundo pequeño. Eso es un casino. Por eso en un casino sabes que la casa siempre va a ganar. Ya, ¿ok? Tienes el modelo matemático y sabes que así ocurrirá siempre. Ajá. Y los large worlds, los mundos grandes, son estos que son impredecibles, donde las posibilidades son infinitas. O sea, donde la siguiente gran crisis puede llegar en una forma tan diversa que sería inimaginable. O sea, puede llegar una guerra, y puede ser una guerra a través de información, puede ser una guerra... Cosas que nos imaginamos. Sí, cosas que ni siquiera, así ni en ciencia que han ficción sucedido y no nos podemos inventar. salen del espectro. Ya. Eso es un mundo tal. ¿Cuál es la crítica de Gerd hacia la toma de decisiones bajo el modelo de datos y el modelo estadístico? Lo utilizan para el mundo de incertidumbre. Claro. De hecho, hace una burla de Benjamin Franklin, que alguna vez a su sobrino le da un consejo y le dice, oye, si buscas a la mujer con la que te quieres casar, debes hacer la lista de pros y contras. Analiza todo lo bueno y todo lo negativo y después evalúa los pesos de cada una de estas variables y toma tu decisión. Ya. Pésimo. ¿Por qué? ¿La persona con la que vas a vivir pertenece al mundo pequeño o al mundo grande? No, pues al mundo grande. Porque es impredecible, no sabes Claro. qué va a pasar en la vida, no sabes si, justo lo que decíamos, si vas a tener un hijo con necesidades especiales, si te va a ir bien, si no te va a ir bien. O sea, es impredecible. Totalmente. Entonces, una decisión tan compleja no la puedes dejar dentro del espectro de tal. ¿Ok? El problema del mundo hoy es que las escuelas de negocios, piensa en un Harvard, les enseñan optimización, maximización, Las modelos. de la Ivy League. Sí, tienes que tener todas las variables porque no puedes tener a un CEO que se siente y que te diga, no te puedo dar una proyección de ventas, Claro. ¿no? Necesitas encontrar los argumentos para hacerlo. Entonces, el mismo sistema empuja a la gente a que esté llevando al mundo matemático y de cálculo de riesgo algo que es impredecible. ¿Me explico? Sí. O sea, sé que ahorita suena muy elevado, pero en No, el tema me puse aplicado un poco está sencillo. filosófico y me puse a pensar, no sé qué opines, pero creo que históricamente el humano siempre quiere entender pues, como el sentido de su existencia y además quiere saber la verdad
quiere tener control sobre su entorno. Claro. Cosa que es imposible porque la realidad es que el mundo es muy complejo. Entonces, El mundo es un sistema complejo. exacto. Es eso, de eso se trata. Entonces, lo que me dices de lo que digo de qué se trata es que el sistema ya está diseñado, o sea, la manera en cómo están diseñadas las instituciones, las escuelas, los negocios, es que todo el mundo tiene que planear Ujú. como si todo fuera un mundo controlable y de riesgo, cuando en realidad es un large world, ¿no? Cuando Sí. en realidad hay mucha incertidumbre, donde a lo mejor la aleatoriedad y la suerte juegan un papel que no nos gustaría aceptar, Y ahí, ¿no? Es justo, como el hermano feo. sí, Y dices, no, o sea, un CEO no puede decir, no, pues buena suerte porque no, deséame éxito. O sea, tienes que ya saber la proyección y no puedes dejar nada al sí. instinto, al gut, ¿no? Al aceptar que a lo mejor hay escenarios que ni siquiera te puedes imaginar porque es algo muy El complejo. punto es entender que hay cosas que están fuera del control Claro. y para tomar mejores decisiones en el mundo de incertidumbre, ahí funciona espectacularmente algo que se llama Claro. heurístico. Ok, El heurístico es una herramienta Había escuchado. inherentemente humana Ok. Sí, que supera a los algoritmos y a las inteligencias artificiales en toma de decisiones, ok, pero en el mundo incierto. ok. Ajá, un algoritmo, y esto también, para que tengan un poquito más de contexto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ahorita que mencionas el heurístico, son comportamientos humanos para la toma de decisiones que se hacían de manera de manera convencional y hoy se les estudia y ya están sistematizados. O sea, a lo mejor alguna actitud o una acción que alguien ya había hecho, que no sabía por qué lo había hecho, a lo mejor con la simple experiencia. No sé, por ejemplo, un CEO tomó la decisión de contratar a cierta persona porque su instinto se lo dijo, pero a lo mejor el tomar esa decisión viene de algo que es un proceso, una heurística, ¿no? Sí, las heurísticas pueden a veces relacionarse con el instinto. La heurística es un atajo mental, es una hipótesis no probada, es como dicen Ok. los gringos, un rule of thumb. ¿Ok? Hace años, y todo surge, y toda esta nueva literatura surge porque Pero sí voy bien, o sea, una heurística es algo que hoy ya se estudia y está sistematizado, pero antes se hacía de manera convencional o no necesariamente. O sea, como es si... que la como si heurística yo- se estudia, pero no necesariamente se sistematiza. Ok. Ajá. Porque va a depender del contexto y es un poquito a lo ok, que ok. quiero llegar. Ah, ok, ya. La Claro, heurística es el claro, proceso ya. cognitivo. O sea, ¿qué ocurre desde acá, desde la cabeza, para tener una regla simple para tomar una decisión? Ok, ¿Va? ya. Parecería, y una de las críticas hacia los heurísticos, es que los heurísticos sacrifican algo, ajá, para obtener simplicidad, conveniencia y rapidez. Ok. ¿Va? Hay 3 puntos básicos Ok. de críticas de los heurísticos. Ujú. Compensan y piensan, y como que la convención social nos dice que vamos a compensar la velocidad, pero vamos a sacrificar precisión. Ok. Ajá, o sea, lo vas a hacer más rápido, Ujú, pero no serás tan preciso. ok. Ujú. ¿Qué opinas de eso? En cualquier contexto. Aquí estamos hablando de, piénsalo en los 2 contextos que acabamos de ver, mundos pequeños y mundos grandes. Ok. Velocidad sacrifica precisión. Ajá. Ok. Opino que el mundo quiere ir muy rápido. O sea, creo que no está bien. Creo que Ujú. el ser humano hace mucho dejó de tomarse tiempo para tomar decisiones que antes se tomaban de manera más con calma y hoy son más rápidas porque así lo exige el mundo y el sistema. Pero es sea, mejor, eso te da una mejor, ¿vas a sacrificar precisión por tomar una decisión rápida? ¿Sí o no? Yo creo que no sé si sea mejor, no sé si sea mejor o peor, yo creo que depende del contexto. Ahí te va. Y siento que a veces te lo Sencillo. tienes que hacer a fuerza. Sencillo, te voy a decir lo que dice el autor. Ajá. La gente dice, oye, ¿qué te conviene? ¿Hacer un modelo de toma de decisión, más data, más procesos, más algoritmo, tal? Vas a tener más precisión. Eso es lo que piensan. La academia te diría eso. No necesariamente. Hay que hacer una distinción. En los mundos pequeños, claro, más información, más tiempo, hacerlo de manera deliberada, tal, más Ujú. tiempo, lo que llama Daniel Kahneman el sistema 2, el sistema lento, Ok. más tiempo sí te da más precisión. En los large worlds, no. Ajá. Un ejemplo de esto, o sea, un large world es incertidumbre. Hay un heurístico que se llama el heurístico de la fluidez. Son Large World es el mundo de la banca de inversiones, Te voy a dar un ejemplo. de la bolsa Sí, de valores. eso es un large world. Ok. Sí, pero ahí te va el ejemplo específico para que veas que no necesariamente un heurístico sacrifica precisión por velocidad. Ok.
jugadores y deportistas profesionales. ¿Ok? Ujú. El heurístico de la fluidez nos dice que si tú analizas a un jugador profesional de handball y toma una decisión de jugada en un microsegundo, en un impulso, la primera decisión que le viene a la mente generalmente es la mejor decisión. Se hacen estudios con estos deportistas cuando pausan las jugadas y ven los videos y les dicen, oye, analiza esta jugada, tienes más tiempo para tomar la decisión, y lo hacen deliberadamente, procesan más datos, toman una peor decisión. Ya, entiendo. O sea, los deportistas, Ok, creo que te sigo el hilo. esto que decías instintivamente, Sí, los sí, sí. deportistas toman mejores decisiones en un instante que cuando se les da mayor tiempo para tomar una decisión. Y eso es la heurística. O sea, cómo funciona cognitivamente Eso es una el heurística. que le llevó a tomar esa decisión a base de su instinto y experiencia. Ajá. Claro. Un deportista lo puede hacer Y porque cuando lo sobrepiensas es peor. cuando sobrepiensas es peor. Y lo que dices es que en un large world, el querer tener más precisión a través de los algoritmos y la inteligencia, que te genere más información para tener más precisión, tienes más datos en el que sobrepiensas más las cosas. Sobrepiensas más las cosas Claro. y cuando las sobrepiensas, entonces estás perdiendo algo inherente al instinto. Ok, entonces Benjamin Franklin, no hago la lista. Nada más, me gusta la chica o no me gusta. Sí, Así ya. tendría que ser más simple. Tendrá que ser más simple, ¿no? Porque si te pones a analizar El muchos otro día datos y, vi la oye, ¿en historia. qué trabaja y todo? Dices, no, pues ya no sabes ni qué decisión tomar. Vi la historia de una niña que conocemos. No lo voy a decir aquí porque estamos en ¿Ok? un foro público, ¿Ok? pero justo decía, es que mi prometido y yo nos sentamos, hicimos una lista, analizamos, tal, hicieron como el Benjamin Franklin juntos. Ok. Y dije, un poco de ingenuidad pensar que hacer una lista antes de casarte pues te llevará al éxito de un matrimonio de 30 años, Ok, ¿no? claro. Porque Mis es papás incierto. llevan casi 54 años de casados y nunca hicieron una lista. Claro. Si hubieran hecho una lista, seguramente hubieran No, pues qué encontrado todo lo bueno, malo. qué bueno que la gente no se casa con esos procesos. No, pues si no nos hubieran casado. güey. O sea, Entonces- tú si le hubieras hecho una lista a tu esposa de todos los contras que tienes, ¿crees que te hubieras No. aceptado? No, o sea, al final son cosas que no logras entender el proceso racional Claro. detrás de, pero se hace. Sí. Eso es un heurístico. Claro, Eso o sea, puede ser un heurístico. Claro, ¿Va? Ahora, porque no lo concientizas. O sea, simplemente el cerebro toma la decisión de manera cognitiva porque ya hizo ese proceso de análisis del cual no estuviste consciente. el heurístico de la fluidez es uno de tantos. Ok, Ujú. ya. El libro nos da, Ese es el heurístico de la fluidez. pero hay muchos. Me El lo llevo. Lo que hace el libro es, te Sí. explica las herramientas cognitivas, Ujú. los heurísticos de algo que Gerd llama Adaptive Toolbox, Ok, tu caja de herramientas adaptativa. ok, Ujú. ok. Entonces, te explica los tipos de heurísticos, los clasifican y tal, no hay heurísticos sociales, hay heurísticos de y entonces ahí dices, pues bueno, tengo un martillo, tengo un desatornillador, ¿cuál voy a utilizar? Lo que vas a utilizar, no hay heurísticos buenos y malos. Por ejemplo, este heurístico de la fluidez, como bien dijiste, no te funcionaría en el mundo de las finanzas, Claro. porque son contextos totalmente distintos. Sí, sí. Hay algo que Gerd Gigerenzer llama racionalidad ecológica. La racionalidad ecológica tiene que ver con el éxito del heurístico dentro de un contexto determinado. Ok, O sea, la heurística de la fluidez funciona para deportistas profesionales, pero no necesariamente va a funcionar en otros contextos. ok. ¿Me explico? Sí, o sea, estudia en qué entornos funciona ese heurístico. Ajá. Y aquí en el libro también te da un poquito de ideas de, oye, ¿dónde puedes utilizar ciertos heurísticos de contratación de talento? Ok. ¿Va? Entonces el Kitbox, o ¿cómo le dijiste? Kit Tool, Toolkit, Adaptive Toolbox. Adaptive Toolbox, tienes todos estos heurísticos que puedes utilizar en determinados contextos Que eso se llama la racionalidad ecológica. y eso es la racionalidad ecológica. Mide la interacción de ese proceso cognitivo, ese heurístico, Ok. con el contexto, el medio ambiente. Ya. ¿Va? Bien. ¿De qué color sería esa Toolbox? Yo la imagino roja. Yo me imagino, a lo mejor, no sé, como un color crema. Oye, a ver, ahí va el que sigue, ahí te va. Venga. Después, regresando a estos trade-offs o estas compensaciones que generalmente el mundo cree que existen con los heurísticos. Ok, O sea, este libro defiende a los heurísticos y lo hace muy bien, güey. ok. Ahí te va. Te dice, generalmente piensan que vas a sacrificar esfuerzo por precisión. O sea, vas a tener menos esfuerzo en un heurístico, pero también sacrificas precisión. Ok. ¿Y qué crees? No necesariamente. Ujú.
O sea, no necesariamente un heurístico sacrifica precisión. No. Mira, bueno, incluso en el que vimos de velocidad y precisión, el heurístico de la fluidez, incluso es a la inversa. O sea, si lo haces más rápido, tu precisión será mejor. Ese es el heurístico de la fluidez. Ya. La primera decisión es mejor. Ya. El heurístico del esfuerzo y precisión, hay un heurístico que se llama heurístico de pausa. Hay un modelo, por acá lo tengo en el libro. Es un modelo para hacer una proyección de ventas. Y en esos modelos de proyección de ventas, ya sabes, tienes data, big data, procesamiento de data, y esos modelos de predicción de ventas son menos exactos que lo que hacen los gerentes experimentados. Gerentes experimentados en el mundo de retail tienen este heurístico y normalmente lo que hacen es, si este cliente en 9 meses no me ha comprado, si no ha tenido una acción de compra en 9 meses, hay que buscarlo. Y les funciona. Tú y yo estamos en un negocio en el cual muchas de estas cosas funcionan en heurísticos. Ver a los clientes cada determinado tiempo, hacer tal, y no es que tengas un modelo de predicción algorítmico poderosísimo. Claro. Y has visto cómo funciona, ¿estás Totalmente. de acuerdo? Sí. Parecido a esto. Sí, pues buscar a una persona que a lo mejor inicialmente no había mostrado interés en unirse a tu equipo, pero porque en ese momento estaba pasando una etapa de vida diferente y las cosas pueden cambiar, ¿no? Y probablemente un modelo matemático exacto o que quisiera acercarse a la exactitud te diría, no, si esta persona la buscaste 2 veces y te dijo que no, ya no inviertas tu tiempo en seguir intentando reclutar a esa persona, ¿no? Pero luego pasa lo que nos pasó, que me recomendaste a este chavo, lo vi para desayunar, le expliqué el negocio, me dijo que sonaba interesante y me dijo que no por el momento, y después lo veo que está haciendo lo mismo, ¿no? Que sí le dijo a alguien más que sí. Es el tiempo, tal vez sea el tiempo. Sí. Aquí, por ejemplo, Y es una variable que lo que dice es que probablemente no la pueda medir de manera exacta un algoritmo o una inteligencia artificial. El heurístico de la Porque pausa. es muy complejo, tiene muchas cosas que son aleatorias. Sí, ¿no? la regla tal cual es. O huelo feo. Si un No, a lo mejor cliente. fue por eso. No sé. Habrá que preguntar. No, es broma. Ajá. Si el cliente no te ha comprado en X meses, Ujú. el cliente se clasifica como inactivo. De Ok. otra manera está activo. ¿Va? Ok. Ahora, este está buenísimo, este está brutal. ¿Cuántos son, Más pasados. Son muchísimos, ¿no? Del Toolbox, no sé. No, ok. del Toolbox son un buen. Ya. De ahorita lo que te estoy diciendo son 3 trade-offs. Ok. Uno es velocidad y precisión, esfuerzo y precisión, transparencia y precisión. Vamos al de transparencia. No, todavía va el de esfuerzo y precisión. Ok. ¿Va? Hay una cosa que se llama Google GFT, que es el forecast de Google de tendencias. Ok. Google, Ujú. todo el procesamiento de datos que tiene, todo el input. Trataban de predecir qué tanta gente iba a tener consultas médicas utilizando como motor de predicción las búsquedas de síntomas de resfriados. Ok. ¿Y qué crees que pasa? ¿Qué pasa? Lo mismo, algo que ya hemos platicado mucho y que en el podcast hemos revisado, y si no, les recomiendo que regresen al Cisne Negro de Nassim Taleb. Tratan de predecir a través de lo conocido. Ese es el problema de estos modelos. Ya. Entonces, de repente, en marzo del 2009, les llega un despunte de búsquedas, pero el algoritmo dice no, porque generalmente en marzo empiezan a bajar los resfriados. Pero en ese momento despunta. ¿Y fue cuando fue la pandemia? No, en 2009 fue alguna, ok, alguna perdón. de estas gripes asiáticas. Ok. Ya. Lo rompe. Entonces, el modelo de predicción falla, pero mal, versus el escenario real. Y entonces lo actualizan y de 45 variables lo llevan a 160 variables. Ya es un algoritmo mucho más complejo. Dicen, más robusto tiene que ser mejor. Se aferran. Va. Pero llega nuestro evento de cola, el menos probable, un cisnecito negro, ni siquiera es la pandemia de 2020, y pum, lo rompe otra vez. Ok. Lo actualizan, falla tanto que lo dejan de utilizar. ¿Y qué funciona? Hay un heurístico que se llama heurístico de lo reciente. Quitas variables y solamente tomas la información más reciente para la predicción. Esta grafiquita se los voy a subir al canal de YouTube, pero esta grafiquita quiero que veas, ve. A ver. O sea, aquí está.
Este es el forecast, inteligencia artificial, Google, poderosísimo. Sí, Ajá, y ve cómo subió. se encuentra lejos de la realidad. Ajá. Y lo que realmente ocurre es la línea que es continua, ¿ya viste? Sí. Ajá. Ve aquí cómo falla la predicción, ¿ya viste? Bueno, pero lo veo, o sea, no lo veo tan difícil. Ve acá, güey. Termina hasta acá y el escenario real está acá. Y en cambio ve el heurístico de lo reciente va pegadito al observado. Ok, entiendo. Y ve entiendo. estos despuntes. Estos no los Hablemos tienen. de eso está interesante. Es Porque- eso. Porque, a ver, yo, por ejemplo, o sea, entendiendo un poquito todo lo que me has compartido, o sea, yo tengo que tener una planeación anual, ¿no? De números. Y no siempre el mundo se entiende a través de los números. Hay muchas cosas externas que pueden suceder, factores de... Simplifica tu modelo, güey. O Exacto. sea, aquí tiene... Exacto, pero tengo, o sea, lo que decíamos al inicio, que el sistema está hecho para eso porque tengo que entregar un business plan a la compañía con la que trabajo, tengo que entregar un business plan a los socios y todo tiene que cuadrar y poderse proyectar. Pero es que entonces, Pero- si ve esto, tienes Sí. 160 variables en un algoritmo, Totalmente. tienes el poder de procesamiento de Google, tienes input, tienes big data, no. Sí, Y es demasiado complejo. eso se llama overfitting. Cuando tratas de predecir demasiado, Sí. ajustando, entonces, como O sea, tienes, lo que me funcionaría es ver qué pasó el mes pasado y sobre ello tomar decisiones. no sé si sea así de simple, ¿Ok? o sea, no lo sé, lo podemos trabajar después, pero menos es más, less is more. Y es Ok. en todo lo que he visto de teoría de complejidad, tema de heurísticos, tal, menos es más. Para los large worlds, Ya. tu modelo de ventas está dentro de los large worlds, Totalmente. los mundos grandes, porque no controlas todas las variables, ¿va? De acuerdo. Entonces por ahí Ok. va. O sea, llega pandemia 3.0 y eso no tiene que ver con tu forecast de ventas. Imagínate cómo les fue a todos con esos forecasts cuando Sí. ocurrió. Valió. Ajá. Sí, totalmente. Va. Entonces, esa es como la reglita. O sea, por ejemplo, poner el ejemplo de un cisne negro como lo fue la pandemia, de cómo afectó un forecast, en cómo la gente planea pensando en que es algo, un mundo pequeño, ¿cómo? Pero no solamente un cisne negro, simplemente Cualquier evento político, algo de relevancia. cualquier cosa que esté dentro del mundo de la Y se sale incertidumbre de tu forecast. se va a salir de tu forecast mientras más variables integres. Claro, lo simple es mejor en el mundo grande. Sí, Ya, ok. sí. Si estás hablando de un casino, no, ahí sí métele todo el poder computacional de datos que quieras y la estadística te va a dar. Claro. Esa es la diferencia. Riesgo e incertidumbre, ¿ya viste? Esos son Ok. dos mundos distintos. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender en qué mundo te estás moviendo, Ok. riesgo o incertidumbre. Lo segundo que hay que hacer es conocer tu caja de herramientas adaptativa, conocer tus heurísticos Ok. y después entender la racionalidad ecológica, dónde lo vas a aplicar. Ok. Y a eso ya nos vamos al tema de reclutamiento. ¿Te late? Ok. Me late. Y aquí es donde, mira, de reclutamiento vamos a ver 5 puntos. Ujú. De acuerdo. Vamos a ver reclutamiento como lo hace Elon Musk. Ujú. Ok. Antes de esto, en el libro te explican todos los tipos de heurísticos, te los desglosan y así, pero es algo que es muy robusto y no tiene un sentido aplicable. Vamos a ver cómo Ok. lo hacen ya en el negocio. O sea, Elon Musk. No es Elon Musk. No, dije Elon Musk. No dije Elon Musk. Mira, ya se rió Paco. Ok. Ok, vamos a ver cómo ocurre en el mundo real, digamos, ¿va? Sí, los que están escuchando el podcast saben que dije Elon Musk. Pero Oye, bueno. ya ni siquiera hablé de el último trade-off, pero la gente piensa que mientras el modelo tenga más variables y sea más tal, hay algo que se llama opacidad. O sea, Ok. que el modelo es tan complejo que no entiendes cómo llega a esas decisiones. Ok. Que por cierto, más adelante vamos a ver cómo eso ocasiona que los algoritmos y nuevas tecnologías discriminen aún más. Ok. Lo que decíamos hace rato, nuevas tecnologías no tienen que ser nuevas formas de discriminar. Ok. ¿Va? A ver, ok. Entonces, va, ahí te va. Hablar de contratar talento o de despedir o recortes de personal, ¿va? Este capítulo empieza con la historia de un cuate que se llama Douglas Ivester. Lo contrataron como CEO de Coca-Cola. Ujú. Imagínate lo que hacen para tomar una decisión de este peso. Una de las posiciones más importantes en el mundo corporativo. Ujú. Este cuate ya había estado como CFO de la compañía, le había ido muy bien.
pero ser CEO es algo totalmente diferente y al final le fue pésimo. O sea, Coca-Cola no creció mientras él estuvo en el liderazgo. Hubo un decremento en la productividad, se bajó la moral del equipo. Despedirlo les costó millones de dólares, muchísimo. Entonces, ¿cómo es posible que tienes a alguien de ese calibre y toda la información para, entre comillas, toda la información para tomar buenas decisiones y terminas cometiendo un error garrafal? Ya. Mundo de incertidumbre. Claro. ¿Va? Entonces, ¿qué funciona en el mundo de incertidumbre? Heurísticos. Ok. ¿Va? Elon Musk. Elon Musk tiene algo que se llama heurístico de una one clever cue heuristic. En español sería algo así como una buena razón, heurístico de una buena razón. One clever cue heuristic. Ajá. Esto lo usaba al principio de Tesla, cuando él todavía se involucraba en el proceso de contratación. Ok. Y se hacía una pregunta. La pregunta era, ¿esta persona tiene un talento excepcional? Y si la respuesta era sí, lo contrataba. Habilidad excepcional. Ajá. Y la pregunta era, oye, cuéntame una situación en la que hayas resuelto un problema extraordinario. Y cuéntame cómo lo resolviste. Y entonces empezaba a hacer preguntas muy puntuales de ese proceso. Elon Musk sabía que al hacer preguntas específicas, la persona que resolvió el problema, solo esa persona podría contestarle. Y al final, si le demostraba una habilidad excepcional, era contratado. Ok. Una sola habilidad. O sea, podría haber, no le importan los títulos, nada. O sea, pudo haber visto, a ver, es ingeniero del MIT, es no sé qué. No. A ver, ven y demuéstrame que puedes resolver un problema. Cuéntame tu experiencia. Ya. ¿Qué opinas de este heurístico? Pues creo que te abre una ventanita a cómo la gente se ha comportado en el pasado, ¿no? Y si haces preguntas precisas, creo que puedes descubrir un comportamiento y si se ha comportado así la persona, es probable que se comporte así en tu organización. Sí. Lo veo bien, de hecho, en una de las preguntas que nosotros utilizamos para reclutar, Ajá. no es así el proceso, como Elon Musk, de que si tiene una habilidad excepcional lo contratamos, pero sí preguntamos, por ejemplo, para medir, para saber o para darnos una idea de qué tan creativa o proactiva es la persona, sí preguntamos cuál fue el último problema que tuvieron y cómo lo resolvieron. Y la manera en cómo conteste, si da argumentos específicos, si elabora el contexto en el que te lo cuenta, puedes saber si es verdad lo que te está diciendo y además cómo se comportó y cómo lo resolvió. Te puede dar una idea y puedes proyectar a esa persona en una posición para la que la quieres, enfrentándose a unos problemas de los que sabemos que nos ocurren, y podemos ver o predecir un poco cómo, si esta persona, ¿qué va a hacer? ¿O va a tirar la toalla o lo va a resolver? Porque si son problemas similares, claro, seguramente si ya lo hizo, podrá hacerlo. Claro, ¿No? exactamente. Entonces, pues lo importante de esto es no tanto el cómo lo resolvió específicamente, sino el proceso de pensamiento que lo llevó a solucionar. Claro. Y eso mismo lo puede aplicar en otro contexto. Sí, porque cambia el contexto, el producto, la empresa. Ajá. Ahora, esto puede tener una falla y tiene ciertas limitantes. No, paréntesis, ¿ya viste que yo hacía una pregunta como Elon Musk y no sabía? ¿Cómo? Pues ya lo hacía, nada más no sabía que Elon Musk también lo hacía. Ah, claro. O sea, empíricamente lo tenías de ahí. Mi ego tuvo un boost en este momento. Sí. No, porque hay muchas cosas que sí, gente experimentada lo hace. claro. No, de hecho, cuando leí esto dije, esta empresa hace esto tal, ¿no? Sí. Ahorita vas a ver unas más adelante. Ya. Bueno, de hecho, ahondando en este tema, gente que está en la industria de seguros, Ok. como nosotros, una de las mujeres más exitosas que tú y yo conocemos, no pasó ninguno de los tests estandarizados. Ya. Ajá. Entonces, ahí puedes tener un falso negativo. Justo. Ahorita vamos a ese Sí, segundo punto. Tuvo una de las chicas que recientemente se unió al equipo, Tuvo un falso negativo. tuvo un falso negativo y va súper bien. Va, ahora ahí te va. El límite de Musk, o dónde puede tener problemas, si necesitas una versión más holística o esa persona no solamente necesita una habilidad excepcional, sino necesita ser jugador en equipo o necesita tener inteligencia emocional o tal vez una sola pregunta no te lo dice. Claro. Ajá, pero esto lo hizo cuando Tesla era un startup. Entonces, utilizando el tema de ecología racional,
pues funciona bien en contextos de habilidad excepcional. Ok. Pero cuando necesitas jugadores B y C, cuando necesitas al de operaciones, al tal, las organizaciones crecen, tal vez esta pregunta de habilidad excepcional ya no sea tan relevante. Porque ya necesitas a lo mejor el asistente que te resuelva todo, pero Y no al, tiene una y habilidad al que entrega excepcional. los reportes, que nada Sí. más es llenar hojas con datos, tal Claro, vez. pero lo hace muy bien. Ujú. Y no es una habilidad extraordinaria, simplemente. Ajá. Claro. ¿Va? Ahora, ¿Y hay cómo un- sabes? ¿Cómo sabes qué? O sea, ¿tú cómo piensas que sabes cuando llegas a ese punto? De la organización, Sí. cuando ya tienes más sistemas. O sea, si estás más sistematizado, sabes que hay actividades que difícilmente salen de una estructura y no necesitas a alguien que sea alguien que resuelva problemas extraordinarios. Pero cuando tu empresa eres todólogo, pues sí necesitas gente más versátil, Claro. ¿no? Necesitas al que construya el manual al principio, habilidad excepcional. Después, pues ya alguien puede trabajar sobre ese manual en una actividad específica. De acuerdo. Creo, ¿eh? Creo. Sí, Eso me ya hace es opinión. sentido. Ahora, Jeff Bezos tiene algo que es un árbol de preguntas. Él hace 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿esta persona tiene una habilidad excepcional? Sí, parecido a Elon Musk. Pero la siguiente pregunta que él hace es, ¿tú admiras a esta persona? Si él admira a esa persona, sigue. Y la tercera pregunta es, ¿esta persona elevará la efectividad promedio del grupo al que está entrando? O sea, se pregunta si tiene habilidad excepcional. Si sí, pasa al siguiente filtro. ¿Admiras a esta persona? Sí. Y la tercera pregunta es si va a contribuir al equipo en general. Puede ser que este árbol de toma de decisiones funcione dentro de una organización que necesita una versión más completa de una persona y no solo una habilidad. Esto también te da un buen resultado. Ok. Ahora, lo que hablábamos hace rato, pero puedes tener un falso negativo. Puede que alguien haces esas 3, te contesta un no y de repente ya sale. Puedes hacer este árbol flexible. Esa es la tercera forma de hacer estos árboles de preguntas flexibles. O sea, puede que le des permiso a que falle 2 preguntas o que no. Ajá. Mientras más estricto se hace en ese árbol, menos probabilidad de un falso positivo tendrás. O sea, de alguien que crees que sí va a ser bueno y no va a serlo. Ajá. O sea, mientras más abres tu admisión, pues vas a tener algunos malos, pero también, aunque tengas algunos malos, no vas a sacrificar o vas a perder alguno bueno que se vaya por una falso Que es rechazo. como un poco, alguna vez platicamos del efecto Halo, Ujú. es eso, ¿no? Y el efecto rastrillo. No necesariamente, porque el Halo es... O sea, ves lo que quieres ver en la persona, entre más información y todo lo que te dice, lo ves como bien y estás cayendo en un error de juicio. en un sesgo. En un Pero sesgo. es que el tema de los heurísticos es que los heurísticos te Evitan pueden el llevar a sesgo. sesgos. No. Te pueden llevar a sesgo. Es que la crítica de todos estos autores, durante años, haz de cuenta que primero se asumía que éramos 100% racionales. Luego se descubren los sesgos. Kahneman y todos ellos. Y después dicen, o sea, los científicos sociales dicen, estamos sesgados. Se volvió una super tendencia. Y entonces ya en Estados Unidos, en México apenas si está... Sí, está en pañales. Estamos como 50 años, yo creo. Ajá. Y entonces ya se discutía mucho de los sesgos y de repente dicen, oye, momento, los sesgos tal vez no sean irracionalidades del todo. O sea, tienen una ocupación. Tiene un valor dependiendo del contexto en donde se apliquen. Y por eso esto de la racionalidad ecológica funciona muy bien. O sea, como si un sesgo fuera un mecanismo de defensa en ciertas situaciones. Es que un sesgo en algún momento puede ser un tema evolutivo. Totalmente. Ajá. Sí, que son comportamientos inherentes a la reacción ante el entorno, O sea, por ejemplo, de supervivencia, ¿no? el asignar un mayor peso a las consecuencias negativas, la aversión a la pérdida, es uno de los sesgos más famosos de economía del comportamiento. Pero esto en un entorno de supervivencia, pues claro que hace sentido que ayuda. pongas más atención a lo que tiene un potencial de matarte, O sea, a lo que que te viene, puede ahí viene pasar el león unos corriendo, ¿no? segunditos de placer. ¿Sí me explicó? Sí. Y en el mundo económico, cuando lo analizan, dicen es irracional, bajo un postulado de predicción de comportamiento económico. Ya. Y ahora esto dice, momento, No todo se predice porque es más complejo de lo que piensas. sí se predice, pero no es irracional del Ok. todo. Los heurísticos en algunos contextos funcionan. ¿Ok? Ajá. Como por ejemplo. Como por ejemplo esto. No necesitas hacer un análisis minucioso de cada habilidad potencial de tu candidato cuando una sola razón tiene el suficiente peso para contratar. Ok.
¿Me expliqué o no? Sí. ¿Va? Va. Ok. Ahora, aquí hay otro que está... Este lo voy a resumir, pero es... Aquí nos están diciendo una toma de decisiones cuando contratas a un solo candidato. Pero cuando tienes varios candidatos, ¿qué haces? Bueno, creo que no soy la mejor persona para responder eso porque el modelo en el que yo trabajo realmente no pierdo tanto si una de las personas no jala, no invierto tanto. Ah, claro. Tú eres un modelo más como... Soy más flexible en ese sentido. Entonces, si no jala, no me importa. Entonces, Sí. no tengo que decidir entre uno entre Ve, tres. Puedo decidir con los tres. ahí entra la Pero- racionalidad ecológica. Sí, pero en algún punto sí tengo, o sea, conforme ya vaya avanzando el candidato, yo tengo que decidir con base en sus resultados a quién le invierto más tiempo. Pero ahí te va. Pero hay contextos mucho más rigurosos. Incluso en Estados Unidos versus Europa, corre alguien en Europa, no es tan fácil. No, Te por el cuesta tema la de la vida. burocracia. Es horrible. O sea, en Estados Sí, sí, Unidos, sí. Estados Unidos es una cultura de contrata rápido, despide rápido. Rápido. Y en Francia es puta. Mejor no contrato a nadie porque despedirlo casi. Entonces, Bye. ahí tal vez sí te haría sentido ser un poquito más riguroso Claro. en tu aceptación. Por ejemplo, Bueno, ok, pero tú hablas como de, ok, en un país en donde la burocracia funciona diferente y los procesos en un país o en una laborales son organización. diferentes. O en una organización. O dependiendo cuál sea tu costo Claro. tal de Sale. contratación o tu costo de despido. Claro, dependiendo. Pero si Así tienes aquí dos- porque mi organización así es. Pero si tienes dos y solo puedes escoger uno o tiene tal, hay algo que se Claro. llama la inferencia delta. La inferencia delta. Ajá, tú vas a escoger de todas las habilidades cuál es la que tiene mayor peso para ti Ujú. y vas a ponderar la de un candidato versus el otro. Ok. El que tenga mayor valor en esa habilidad o la diferencia entre uno y otro sea más grande es con el que te quedas. Ok. O sea, solo de la que más te importa. Ponderas la diferencia y ahí tomas la decisión. Ajá. Oye, Ok. por ejemplo, tengo estos dos candidatos y este había logrado, vamos a pensar que tú estás en gobierno y quieres a alguien que tenga implementaciones de políticas públicas y tienes dos candidatos de la misma universidad, muy bien calificados, pero uno ya tuvo experiencia en Europa implementando políticas públicas y utilizando modelos de vanguardia de economía del comportamiento y eso para ti es la variable más importante. Si este tiene más peso Claro. que el otro apenas hizo un internship en tal, pues te quedas con el que tiene mayor peso. O sea, lo ¿Me explico? simplificas. Ajá. No te fijas tanto en que, puta, viene de tal empresa. No te vas a y analizar estudié que- en el Massachusetts Institute of Technology. Ni que las calificaciones, ni que el... Ya, simplificas tu modelo. Ni que vamos a hacer pruebas, no. Ni que si simplificas. es demócrata o republicano, ni nada de eso. Ni que eso. no. ¿Va? Ok, Esta ok. está buena. Y ya, para que no se nos duerman en el podcast, porque ya siento que nos hemos alargado. La última para que se lleven algo de oro. Social heuristics o heurísticos sociales para la contratación. Esta es la última y las últimas dos nada más son como preguntas y reflexiones. Heurísticos sociales. Hay uno que se llama imita a la mayoría. ¿Ok? Ese lo hemos visto en Sí. muchas compañías. Bueno, lo vivo todos los días. Tú eres PepsiCo y quieres a alguien muy fregón, pues róbate al que está en Coca-Cola. Sí, o el que Imita está en la Kraft contratación Foods del o- de al lado. Claro. Y por eso hemos visto hoy, ahorita hablaba con una amiga el fin de semana, una amiga que tenemos en común. ¿Ok? Ella trabaja en una empresa de lácteos, no vamos a decir nombres. Has nombrado varias amigas en común. Ya no sé quién Bueno. es quién, pero ok. Ok, No, sí. y lo que me decía es Ok. que están teniendo como una fuga de talento porque una empresa se está llevando el talento de otra. Bueno, en seguros pasa muchísimo. En seguros yo he pasa visto todo el entre tiempo. compañías aseguradoras, todos han pasado por todas las Pero es compañías. esto, es este heurístico de imita a la mayoría. Oye, Sí. yo me ahorro el proceso de selección, tal. Claro. Ya tuvo éxito acá y acá somos parecidos, vámonos. Claro, ¿Va? claro. Hay otro O sea, que es está como bueno. el del papá de, no hagas esto, hijo, porque yo ya pasé por ahí y me Sí. tropecé. Ya no Entonces, vimos si los... eres inteligente como empresa, dices, pues ya me dijeron, no paso por ahí. Ujú, Pero el ujú. problema es que las organizaciones son de humanos. Ahí va el humano y aunque te digan, ahí vas y te tropiezas. Pero Exacto. son las que fracasan a lo mejor. O no necesariamente. No lo sé. dependiendo. Ahí Ok. te va la otra. Este heurístico te lo sabes. El word of mouth. Ok. Tienes mayor probabilidad de éxito y ya, mira, ya no entramos a las consecuencias negativas del por qué funciona o no, pero vamos a la idea. Tienes mayor probabilidad de éxito al contratar a alguien referido por uno de tus empleados Claro. Sí. que contratar a alguien externo. Creo saber la respuesta del por qué, pero dime si estoy equivocado. Pues hay muchas razones, tú dame una. Bueno, la que yo creo que es la razón es porque la persona que te lo está refiriendo ya sabe qué tipo de habilidades y qué comportamientos se necesitan para ser exitoso en esa posición dentro de esa empresa. Y también, Y entonces lo simplifica
en vez de estar buscando entre un mar de candidatos, de los cuales no tienes ningún contexto ni sabes nada de su pasado, en el que alguien que ya conoce lo que buscas y conoce a esa persona y te lo refiere. Claro. Entonces es un atajo. Un heurístico es un atajo. Ah, mira. De hecho, el heurístico es un O sea, atajo entonces el cognitivo. toolbox es una cajita de atajos Una cajita de atajos. para un large world y Sí. tomar mejores decisiones. Sí, porque en un small world sí Sí. sacrificas. Ok. ¿Va? Ahí te va. Esto que dijiste de por qué funciona el word of mouth o la referencia personal. Sí. También funciona porque la persona que te está refiriendo está involucrada en el riesgo de si esta persona no funciona, es mi recomendación. Claro. Entonces también tiene un poco Tiene un peso. de skin in the game, o sea, piel en Sí, el sí, sí. juego. Ajá. Entiendo. Ese concepto lo dice Nassim Taleb, ¿no? Skin in the game. Sí, es muy gringo. Ahorita que lo dije, siento que no suena bien en Skin in the español. game es que los dos perdemos, o sea, estamos juntos en el mismo riesgo, Ajá. ¿no? Sí. Ok, entonces... Esa es una sí, idea o sea, potente también, que luego podríamos agregar acá. sí, o sea, está apelando a su propia imagen cuando te recomienda algo. Sí. Ok. Va, eso. Buen Ahora, punto, no lo había visto, pero también, sin duda. y los mejores colaboradores son los que te referirán mejor talento potencial. Ok. O sea, tu mejor agente de seguros te va a referir al mejor talento potencial. ¿Te hace sentido? ¿Sí o no? Pues ojalá. Ajá. Ojalá porque justo... No lo has experimentado todavía. O sea, sí, no, o sea, no de manera tan concreta en el que yo de manera visible pueda decir sí, pero por ejemplo ahorita me acaban de recomendar a varios una chica que va muy bien. Entonces, pues Mira, lo que nos dice esto y de acuerdo a los estudios, Sí. es decir, ya no hablé de estudios ni nada, pero hay un mayor potencial. ok, ¿Va? sí, claro. Ahora, ¿la inteligencia artificial discrimina? Sí. La inteligencia artificial tiene un problema. Y el problema es que existe opacidad en sus procesos. ¿Qué es esta opacidad en el proceso? Y si recuerdas a Nassim Taleb lo que nos dice es que la toma de decisiones bajo incertidumbre y opacidad es donde Nassim se especializa. Nassim es el autor de Cisne Negro. Lo menciono porque, aunque tiene un background diferente al de Gerd, tienen un enfoque hacia la incertidumbre. Cuando hay opacidad es que yo voy a buscar entender las causas de algo, pero dentro de este proceso que me lleva a un efecto, este proceso es negro, no veo, no entiendo qué pasa. Son tantas las variables y tantos... ¿Cómo qué? ¿Puedes dar un ejemplo concreto? no opacidad. tiene que ver con toma de decisiones, pero justamente, por ejemplo, hablábamos del crecimiento económico de China, que es una anomalía en el mundo. No creció con instituciones, crece con corrupción, comunismo al estilo chino, tiene muchas cosas que rompe el esquema del crecimiento occidental. Y mucha gente trata de simplificarlo y explicarlo, pero eso no es posible, porque China es un sistema complejo. Claro, es un large world. Es un large world. Y un sistema complejo no hay causas lineales. Un sistema complejo, una parte que interactúa con otra, la modifica. No es un sistema complicado puede tener muchas partes, pero la interacción de estas partes no modifica a las partes integrantes ni al contexto. Ok. En un sistema complejo, la interacción de las partes modifica una parte a la otra y al mismo contexto. Ok. Entonces, en China no puedes decir el sistema de China funcionó y creció por esto. No hay un sistema causal. ¿Va? Ok, va. La inteligencia artificial nos da un modelo de predicción de a quién contratar. O sea, algo que tiene opacidad es algo en el que no se sabe, No entiendes las causas. no se sabe si ese resultado es una causa o una consecuencia. No se entienden las causas. O sea, sí, O sea, lo que dices sí tienes razón, pero a lo ok. que me refiero es que puede haber causas y consecuencias. Que ni siquiera sabes, Ajá. o que no es, o que la causa que piensas que es, a lo mejor es en parte, pero hay algo que no estás viendo. Creo que sí tienes razón, pero sí, a lo que me refiero Ok. es que no vas a entender qué pasó en esa decisión. O sea, el algoritmo te va a decir, no contrates a esta persona y tú no vas a entender por qué llegó a esa conclusión. Ya. Ajá. Y ahora, a ver, por acá lo tengo, que esto igual Y eso te da, o sea, nunca vas a entender, porque si le dejas eso a un algoritmo, pues no vas a saber por qué contrataste Exacto. y a quién haces responsable. Ujú. Los heurísticos son transparentes. Ajá. Ok. Los heurísticos vas a tener un proceso claro, ¿no?
voy a Sí, como contratar. dijiste, oye, no lo contraté porque la habilidad más importante para mí Claro. la tiene mejor este candidato que este otro. Voy a buscar a este cliente porque a este cliente no lo he buscado en 9 meses y no ha comprado en 9 meses, ¿no? Claro. Y el O retail sea, funciona existe con 9 una meses. causa de tu decisión muy visible. Muy ¿Entiendes? transparente. ¿Se entiende? Sí. Ajá. En cambio, en el Google Trend Forecast, bla, ya no entiendes. O sea, ya la transparencia en tantas variables y la interacción de las mismas, ya no. Ujú. Ya, ok. Ahora, esto en Estados Unidos, en la Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo, ajá, en 2022 se dieron cuenta de que los algoritmos e inteligencias artificiales para reclutamiento estaban discriminando porque encontraron que contratar a alguien que había tenido un gap o una ausencia laboral de más de, este es un ejemplo, una ausencia laboral prolongada. No sé cuál sea el número, digamos meses, ¿no? O mucho tiempo. No sería un buen candidato. Y entonces empezó a discriminar. Y se dieron cuenta que las personas que habían tenido ausencias laborales O sea, ahí muchas se veces... llevaban a todas las que, por ejemplo, las mujeres que se dedicaron 2 años a ser mamá y querían regresar a la fuerza laboral, eran discriminadas. Fíjate que aquí no menciona eso, puede ser, Pero pero, es un ejemplo, ¿no? De los muchos pero que puede menciona a la gente que había pasado por un proceso de invalidez. haber. Ah, ok. O invalidez Pero temporal. pueden ser muchos, ¿no? Me imagino. Pueden ser muchos, O sea, pero, ok. o sea, tú tienes a alguien que pues, vas a un fregón en la chamba, pero el pobre cuate tuvo un accidente y hoy una condición de salud que lo dejó en Pues, una invalidez claro. temporal y ya valió. Y eso está mal porque puede ser alguien excepcional. Claro, y tú como humano no caes en ese sesgo. No caes porque a lo mejor dices, este cuate es bueno, pero entonces si lo dejas todo a un sistema de algoritmos e inteligencia artificial, Sí. si yo soy muy exitoso y entonces me quiero ir un año a la India a buscar a los monjes de Sivana y a meditar y regreso y voy a ser discriminado por ese sistema. Y si fuera un humano diría, ok, este cuate es excepcional, ¿no? Sí, a eso vamos. Pues, ok. Entonces, justo por lo que aboga Gerd Gigerenza es, los seres humanos vamos a seguir siendo relevantes en la toma de decisiones. Sí, Ajá. sí. Y hay que entender las limitaciones de la inteligencia artificial. Sí, y yo agregaría, pero también hay que entender las limitaciones humanas. No, claro, O claro. sea, porque lo que te decía hace rato, el ser humano sigue siendo falible. Entonces, por mucho que un reclutador tenga un toolbox y que utilice los heurísticos de manera ecológica y los aplique, puede tener sesgos, que es de lo que hablábamos hace rato. O sea, Claro. ¿cómo evitas que alguien discrimine? Por ejemplo, lo que te decía, hay un caso en un libro que se llama Freakonomics, te dice cómo ciertos nombres eran asociados con cierta etnia y entonces eran discriminados. No, y hay o un sea, porcentaje de sí. contratación de unos nombres con respecto a Sí, los otros. pero lo que te decía hace rato, ya tienes la discriminación histórica humana Claro. y luego le vas a agregar la nueva discriminación de las nuevas Que ni conoces porque inteligencias tiene opacidad. artificiales. Nuevas tecnologías claro. no tienen que ser nuevas formas de discriminación. Y aquí están ocurriendo nuevas formas de discriminación. Entonces, súmale la falibilidad humana y súmale esto. Pero es porque así se diseñan esos algoritmos y esa tecnología. O simplemente es el rumbo que... Pues es que tienen el machine learning y ellos van haciendo inferencias, pero de repente pierden visibilidad porque solamente están viendo. Pues entonces siento que no hay una respuesta concreta. O sea, como dices, creo que no es bueno que entonces todo se torne... No. Pero, o puede ser, pero que a lo mejor no discriminen. pero sí hay una respuesta en que no debemos de dejar todas las decisiones Totalmente. de los sistemas, y en específico de los sistemas complejos, a las máquinas. Sí, totalmente. Esa es la lección. Al final, la inteligencia artificial te va a servir para el mundo del riesgo. Small worlds. Sí, forever. pero si lo quieres ocupar para todo, creo que no se puede. Para medir crecimiento viable. económico, proyección de ventas, Sí, el claro. éxito de un matrimonio, estrategia de negocio, no. Sí, hasta para la guerra. O sea, hay muchos mecanismos de tecnología Porque que están en las armas de destrucción masiva, en misiles de geolocalización, en el que un algoritmo toma la decisión de a qué objetivo atacar, tomando en cuenta solo factores que el mismo algoritmo tiene. Claro. Entonces, si fue un error y entonces ataca a una población civil, una determinada Como este error arma, que estamos viendo. ¿quién va a ser la culpa? ¿De quién? O sea, no fue un humano que tomó la decisión. Aparte ve, Quien diseñó el algoritmo, quien fabricó el arma, o sea, ella, esta discusión la tuvo Yuval Noah, la tuvo en un podcast justamente de que también a quién hace responsable. y regresando a los puntos del libro, ya hablamos del overfitting, que es el overfitting es tratar de ajustar tu modelo a las variables que ya tienes, pero hay variables desconocidas. Es ahí lo que importa. O sea, lo que importa en tu campana de Gauss
No es lo que ya conoces, sino que lo no desconocido. Eso es incertidumbre. Ahí está. Y por eso los heurísticos funcionan, porque mientras más simple, mientras más tratas de ajustar tu predicción a un modelo, tu error puede ser más grande. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Menos es más en estos modelos, menos es más. Ok. Simplicidad para incertidumbre. Ahora, ahí va. Ya vimos que la IA puede discriminar. Entonces, pues, cuidado con eso. El quinto punto, más entrevistadores es bueno, Y con ese cerramos. y con ese cerramos. Más entrevistadores es bueno. Pues mira, la respuesta que yo considero que es obvia es que sí, porque hacen más. O sea, son más personas haciendo más actividades y generan más trabajo. Pero en un ejemplo en el que tengas a 5 personas haciendo cosas mal o que sean ineptas para esa posición, a lo mejor es tener mejor a uno que sea muy bueno. Es que ahí te va. O sea, no lo sé. Ahí O sea, te va. mi instinto, o sea, te digo, Ahí te va. Ahí te como va. que mi primer gut. Ya por eso no te quise adelantar tanto del Ok, ok. A ver, libro, porque te adelanto y siento que ya va. No, pero ya me llevo varias cosas para mi reclutamiento en el Toolbox. Ahí te va. Color El Toolbox. Ahí te va. Sí. Si tú tienes un entrevistador que su efectividad es del 80%, o sea que de 10 personas va a detectar 8 talentos, pero se le van a ir 2, y luego tienes otro que su efectividad es del 60%, si tú sumas el criterio de estos dos, estás bajando el criterio del más efectivo. Ok. Entonces, lo que aconseja aquí es que un entrevistador puede ser mejor que 2. Entonces, es mejor dejar que el mejor entrevistador haga la chamba. Que eso es un poco de Baja las el- teorías de los viejos economistas. Por ejemplo, lo de Keynes, de la especialización y la eficiencia que puedes tener Ajá. si a alguien lo especializas en lo que hace mejor. Sí, O sea, a lo mejor también utilizado en heurísticos. sí. Podría ser. Entonces tú dices que se promedia, o sea, si uno es el buenazo, uno tienes al 100 y otro al 50, lo bajas al 75. Ajá. Ajá. O sea, vas a tener el 75% de resultados. O sea, mejor dejas al que es bueno. Y piénsalo en otro proceso, no en reclutamiento, pero en ventas. Sí, puede ser, pero que a lo mejor conmigo no aplica tanto, insisto, porque en mi contexto es que si no jala, el que contrata se va. No pasa nada, no le invierto tanto. Claro, Puedo tener a uno que es del 50, otro del 70. Ojalá tuviera puros 80 o 100, pero en tu eso contexto, en en tu mi contexto no implica un costo, Claro, que no tal vez implica un en algún costo. momento vas a cerrar la llave porque vas a decir, ¿para qué invierto tiempo, hombre, no, en eso? totalmente. ¿No? Sí, lo entiendo. Sí, o sea, creo que llega un punto en el que sí, pero entiendo desde el punto de vista, pues una empresa que tiene un presupuesto, un flujo de caja y que opera bajo ciertos mecanismos, pues obviamente tiene que tener ese Sí. nivel de selección. Es que lo tuyo, como es comercial al final, Sí, lo comercial, pues si ellos generan, más es más. sí, más es más. O sea, no, es un esquema un poquito más como de tú y yo, no tanto de tú y yo. Bueno, pero eso lo discutiremos después, pero yo creo que por ahí no contratas a cualquiera, Sí, correcto. ¿no? Súper. Sí hay un costo, tal vez no económico, pero hay otro tipo de costo. Ok. ¿Va? Excelente. Entonces, pues las conclusiones de esto es, los heurísticos son reglas simples que en el contexto adecuado nos darán mejores resultados. Vamos a hacer una serie de episodios de esto, porque es, o sea, justo la caja de herramientas, y queremos entender la caja de herramientas aplicadas con distintos enfoques. El siguiente tiene que ver con estrategia. Ya vimos ahorita talento y el siguiente lo enfocamos a estrategia. Nos vemos en el siguiente podcast. Por favor, comentarios aquí, suscríbanse, compartan y síganos como Luis Cuevas 360, David David Tonight 86. y David Tonight 86. Luis, gracias. Gracias.